Vamos con el tema de la pregunta del día de hoy. En Paraguay, los padres no podrán corregir a sus hijos a través de castigos físicos. Esto luego de la aprobación de una nueva ley que busca promover la crianza respetuosa en los hogares. El documento es promovido por las organizaciones Save the Children y Global Infancia y señala que quienes incurran en algún tipo de violencia contra los niños podrían recibir una pena de hasta 20 años de cárcel. Un correazo a tiempo puede evitar lamentos. Así decían años atrás los padres en muchos hogares. Hoy, quizás por el aumento de las cifras de maltrato infantil y el interés de diversas organizaciones de derechos humanos de velar por el desarrollo de los niños, el lema apunta hacia la crianza positiva o respetuosa, en la que poco o nada se debe aplicar los métodos de violencia física para corregir alguna conducta equivocada de los más pequeños de la casa. Casi 30 países que conforman el Consejo de Europa emitieron normas que prohíben claramente al padre o representante cualquier tipo de agresión corporal contra los niños, aun si pudiera considerar que efectivamente este merece ser castigado. En América Latina, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Brasil, Nicaragua y Bolivia manifestaron su oposición ante la corrección física, incluyendo en sus legislaciones apartados especiales que condenan este tipo de práctica. La semana pasada, Paraguay fue más fuerte en su postura y aprobó una ley que prohíbe el maltrato corporal con la intención de enmendar el comportamiento de los niños. El proceso para la promulgación del documento legal incluyó una encuesta a los menores que expresaron su opinión sobre las correcciones con violencia e hicieron su exposición ante el Parlamento. Según el estudio, 6 de cada 10 niños y adolescentes en esa nación ha sido castigado por desobediencia. Es por ello que el gobierno, luego de recibir recomendaciones de UNICEF, decidió penar los abusos de los padres con la exclusión del hogar del miembro agresor y hasta con 20 años de cárcel en los casos que lo ameriten. Pero ¿hasta qué punto se debe respetar el mal comportamiento de un niño sin que eso lo convierta en una persona incapaz de seguir las reglas y obedecer? Los especialistas aseguran que darle nalgadas o azotes les envía un mensaje equivocado y puede que no sea un método realmente útil de corrección si no va acompañado de otro castigo, bien sea quitándoles algún objeto material de valor o prohibiéndole que realice alguna actividad que le gusta, además de la debida explicación que enfatice que su comportamiento fue inadecuado y no trae buenos resultados para que, en efecto, haya un cambio de actitud. Vamos a saludar en vivo en Asunción a Marta Benítez, directora de Global Infancia, una de las organizaciones que impulsó el cambio legislativo para la prohibición del castigo físico a los niños en Paraguay. Bienvenida, señora Benítez. Un buen día. Muy buen día, Jesús y Karen, contenta, y un saludo a toda la audiencia de TNT. Sin duda, el tema despierta un poco el debate porque hay quienes plantean, y comenzaba el informe que presentamos con esa frase que utilizan muchos padres todavía hoy en día, dicen: un correazo a tiempo puede evitar lamentos. Obviamente, por lo menos en mi caso como madre, yo aplico quizás esa teoría de no golpear a los niños o no castigar con la parte física, sino castigarlos quizás. Yo uso mucho lo que es el time out, que es ponerlo frente a una pared un tiempo hasta que recapaciten y después. Sin embargo, hay quienes plantean que esto no funciona. ¿Cuáles son las opciones en el momento en el que ustedes analizan esta propuesta y la llevan a convertir ya en una realidad en el caso de Paraguay? ¿Qué opciones le plantean ustedes a los padres y de qué forma convencerlos a aquellos que creen aún que un buen correazo puede castigar mejor a los niños, dar una mejor lección a los niños, que simplemente decirles que no o colocarlos frente a una pared? Muchas gracias por la pregunta. Creo que realmente apunta a la gran inquietud que tienen los padres y la necesidad también expresada en varios estudios donde generalmente los padres dicen: castigo a mis hijos o utilizo la violencia porque no tengo otra alternativa, no sé cómo hacerlo. Si pudiera hacerlo de otra manera, no incurriría en esto. Entonces la ley y la propuesta legal justamente busca impulsar una propuesta desde el propio Estado paraguayo para asegurar que los padres cuenten con estas otras alternativas. Existe ya mucha investigación, existen muchas alternativas para apoyar a los padres en el proceso de criar a los hijos sin violencia. Esta ley lo que enfatiza es que educar no implica golpear. Educar no es golpear. Es incompatible una educación que incluya la violencia en la crianza de los hijos. Este es el posicionamiento ético que ha puesto en
digamos, en el centro del desarrollo paraguayo esta legislación. Y lo que pretende es que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación pueda generar estas posibilidades de talleres, de campañas, de sensibilización que permita a los padres conocer esta otra manera. Y algunas de las de ejemplos de esta otra manera creo que ya has mencionado, Karen, en tu rol como mamá con tus hijos, ¿verdad? En el sentido de que existen posibilidades de marcar límites sin la necesidad de la violencia y sí con paciencia, escuchando a los niños y sobre todo conociendo el proceso de desarrollo de nuestros niños y niñas. Marta, con los buenos días, todos entendemos que debe haber un tipo de corrección en nuestros hijos y todos entendemos que deben ser precisamente reenfocados si en algún momento sentimos que se están yendo por la dirección equivocada o están teniendo actitudes equivocadas. ¿Cuál es el castigo ideal? Por supuesto. Justamente esta legislación lo que dice es prohibir el castigo corporal, no prohíbe la educación, es una obligación que tienen los padres y las madres en relación a sus hijos que tienen el derecho de ser educados por ellos, ¿verdad? Al contrario, esta ley lo que pretende es justamente fortalecer a los padres en su rol de crianza, en su autoridad paterna para asegurar un proceso educativo que respete la dignidad de los niños y niñas, que es lo que queremos. No creo que exista el castigo ideal. Desde personal y profesionalmente, para mí el castigo no debe ser parte de la propuesta pedagógica y educativa que tengan los padres. Sí, la educación firme, la educación con ternura, la educación que pone límites claros, que permitan a los niños desarrollar la responsabilidad, la autorregulación, el respeto hacia sí mismo y el respeto hacia todos los seres humanos vivos que le rodean, ¿no? Ahora, Marta, en el caso de Paraguay, ¿cómo va a funcionar esto? Porque parece complicado controlar lo que sucede puertas adentro en una casa. ¿Son los niños los que van a estar encargados quizás de hacer la denuncia? ¿Cómo se va a implementar estos castigos hacia los padres maltratadores? Realmente la ley, si bien enfatiza la prohibición, que es un posicionamiento ético y político que resalta, digamos, tiene más bien una propuesta más bien de tipo preventivo, especialmente designa y desarrolla una serie de mandatos, digamos, a través de ciertas atribuciones tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación para asegurar gradualmente desarrollar una propuesta de sensibilización y de educación que pueda permitir a los padres un cambio gradual en el vínculo con sus hijos, entendiendo de que la violencia no puede ser parte de la propuesta pedagógica y educativa, y sí incorporar otra línea que está incorporada en la legislación, que habla de pautas de crianza positiva, y esta la define como el conjunto de acciones o modelos de atención mediante los cuales padres, cuidadores y responsables establecen límites y normas claras, brindan apoyo, interacciones apropiadas. Todo esto está expresado en la propia legislación como el contenido pedagógico que tiene que ser normatizado, implementado a través de programas y políticas dirigidos especialmente a los padres. Pero sí menciona específicamente que cuando un padre incurre, está todo el aparato y el sistema de justicia preparado para reaccionar de acuerdo a la gravedad del hecho. Aquí es importante también destacar que la normativa paraguaya en materia penal ya establece penas y sanciones al maltrato físico. Estamos hablando que tenemos que incluir, digamos, dentro del concepto de maltrato también el castigo físico con el fin educativo, que es lo que está tolerado y naturalizado en la mayoría de nuestras sociedades. Cuando llegan situaciones al sistema jurisdiccional son ya casos extremos, como por ejemplo el caso de Carolina, que el año pasado murió a causa del castigo físico que recibió por parte de sus guardadores. Y otros casos más, sean casos extremos. Lo que no queremos que llegar a esto, sino actuar preventivamente para evitar la violencia en los hogares. Muy bien, le agradecemos Marta Benítez, directora de Global Infancia, una de las organizaciones que impulsó ese cambio legislativo para la prohibición del castigo físico a los niños en Paraguay, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Muy amable, Marta, un buen día. Muchas gracias, buen día.